La tinta aún estaba húmeda sobre el papel cuando Ottilie Thornvale dejó caer la pluma sobre el escritorio de caoba. Sus dedos temblaban ligeramente mientras observaba su firma, esa elegante O que acababa de sellar el fin de 3 años de matrimonio con Augustus Penhaligon, duque de Elmsworth. El silencio en la biblioteca de la mansión Penhaligon era tan denso que podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea, un sonido que antes le resultaba reconfortante y que ahora solo le recordaba todas las noches frías que había pasado sola en aquella enorme casa. Augustus estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. La luz mortecina de la tarde de octubre se filtraba a través de los cristales emplomados, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías repletas de libros antiguos. Ottilie lo observó en silencio, memorizando cada detalle de su figura. La línea recta de sus hombros bajo el impecable traje gris oscuro, el cabello castaño ligeramente despeinado por el viento que había soplado durante su paseo matutino, la tensión visible en su mandíbula apretada. Era extraño pensar que este hombre, que una vez la había mirado con algo parecido al amor, ahora no podía siquiera voltear a verla mientras ella firmaba los documentos que los separarían para siempre. «Está hecho», dijo Ottilie, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas, frágiles pero definitivas. Augustus giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Ottilie sintió ese familiar dolor en el pecho que la había acompañado durante los últimos 18 meses. Los ojos grises del duque, que alguna vez la habían mirado con ternura durante su breve noviazgo, ahora estaban vacíos, como el cielo de invierno sobre las colinas de Shropshire. Él asintió una vez, un gesto cortés y distante que dolió más que cualquier palabra cruel. «Entonces supongo que solo queda despedirnos», dijo Augustus, acercándose al escritorio con pasos medidos. Su voz era controlada, profesional, como si estuviera cerrando una transacción comercial y no disolviendo un matrimonio. Ottilie se puso de pie, alisando instintivamente los pliegues de su vestido azul marino. A sus 25 años, seguía siendo la mujer hermosa que había cautivado brevemente la atención del duque en un baile en Londres 3 años atrás. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en un elegante moño bajo. Algunos mechones enmarcaban su rostro de facciones delicadas. Sus ojos verdes, heredados de su madre francesa, habían perdido algo de su brillo en los últimos meses, pero aún conservaban esa determinación que la había sostenido durante los momentos más difíciles de su matrimonio fallido. «Supongo que sí», respondió ella, tratando de mantener la compostura. Había prometido no llorar, no darle esa satisfacción, aunque en el fondo sabía que Augustus probablemente ni siquiera notaría sus lágrimas. Él había dejado de notarla hacía mucho tiempo. El duque se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia respetable, como si temiera que cualquier cercanía física pudiera romper el frágil control que ambos mantenían sobre sus emociones. Ottilie podía ver las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, las ojeras que sugerían noches de poco sueño. Augustus tenía 32 años, pero en ese momento parecía mayor, como si el peso de sus responsabilidades y decisiones lo hubieran envejecido prematuramente. «Tu padre ha aceptado recibirte de vuelta en Thornvale Manor», dijo Augustus, y Ottilie detectó un matiz de algo en su voz. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Era difícil saberlo. «He dispuesto que recibas una pensión generosa. No tendrás que preocuparte por tu manutención». «Qué considerado de tu parte», respondió Ottilie, sin poder evitar el tono ligeramente amargo en sus palabras. «Dinero». Siempre se reducía al dinero con los Penhaligon, como si los fondos pudieran compensar la soledad, la indiferencia, las noches esperando a un esposo que prefería la compañía de sus libros de contabilidad y sus obligaciones ducales a la de su propia esposa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ottilie escuchó el reloj de pie en el rincón marcando los segundos, cada tic-tac resonando como un martillo sobre su corazón. Había tanto que quería decir, tantas preguntas que quería hacer. ¿Por qué había cambiado tan abruptamente después de su boda? ¿Por qué la había alejado de su lado? ¿Qué había hecho ella para merecer semejante frialdad? Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque en el fondo temía las respuestas. «Ottilie», comenzó Augustus, y por primera vez en meses
Ella escuchó algo parecido a la emoción en su voz. Él extendió la mano y ella vio que sostenía una pequeña caja de terciopelo negro. «Antes de que te vayas, hay algo que quiero que tengas». Ottilie miró la caja con desconfianza, sin hacer ningún movimiento para tomarla. «Augustus, no necesito más de tus regalos costosos. Ya has sido suficientemente generoso con la pensión. No es un regalo en el sentido tradicional», insistió él dando un paso más cerca. Estaba tan cerca ahora que Ottilie podía percibir su aroma familiar, esa mezcla de tabaco de pipa y el aceite de sándalo que usaba para afeitarse. Era un aroma que alguna vez había amado y que ahora solo le traía recuerdos dolorosos. «Es algo que debí darte hace mucho tiempo, algo que explica muchas cosas». Intrigada a pesar de sí misma, Ottilie extendió la mano temblorosa y tomó la caja. Era sorprendentemente liviana, y la superficie del terciopelo estaba gastada en los bordes, como si hubiera sido manipulada muchas veces. Lentamente, abrió la tapa, y su aliento se detuvo cuando vio el contenido. Dentro había un anillo de oro blanco, delicado pero exquisitamente elaborado. No era ostentoso ni estaba adornado con piedras preciosas enormes como la mayoría de las joyas de la familia Penhaligon. En cambio, tenía una sola esmeralda pequeña engastada en el centro, del mismo tono verde que los ojos de Ottilie, pero lo que realmente captó su atención fueron las palabras grabadas en el interior del aro, tan pequeñas que tuvo que acercar el anillo a sus ojos para leerlas. «Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe». Ottilie levantó la vista bruscamente, sus ojos verdes llenos de confusión y algo peligrosamente cercano a la esperanza. «Augustus, ¿qué significa esto?». El duque había vuelto a alejarse como si mantener la distancia fuera la única forma de continuar con esta conversación. Su rostro era una máscara de control férreo, pero Ottilie conocía lo suficiente a su esposo, o ex-esposo, para notar la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. «Significa», dijo él lentamente, cada palabra parecía costarle un esfuerzo tremendo, «que no todo ha sido como parecía, Ottilie. Que hubo razones que no podía explicarte entonces y que tal vez no tenga derecho a explicar ahora». «¿Razones?», repitió Ottilie, y sintió que la ira comenzaba a hervir bajo su cuidadosa compostura. 3 años de matrimonio frío, 18 meses de creciente distancia, incontables noches llorando en silencio en su habitación, preguntándose qué había hecho mal, y ahora él hablaba de razones. ¿Qué clase de razones justifican tratar a tu esposa como si fuera una extraña en su propia casa? Augustus cerró los ojos, y por un momento Ottilie vio algo cruzar su rostro, algo que se parecía mucho al dolor. Cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en su mirada que ella no había visto en años. «Las razones que obligan a un hombre a elegir entre su propio corazón y la seguridad de la persona que ama», dijo quedamente. «Las razones que hacen que alejarte parezca el único camino para protegerte». Ottilie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Protegerme? ¿De qué?». Pero antes de que Augustus pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. El mayordomo, el señor Hutchins, entró con expresión preocupada, su profesional compostura ligeramente alterada. «Disculpe la interrupción, su gracia», dijo, dirigiéndose a Augustus con una reverencia rápida. «Pero el señor Whitmore de Londres acaba de llegar. Dice que es urgente y que debe hablar con usted inmediatamente. Algo sobre las circunstancias que discutieron el mes pasado». Ottilie vio cómo el rostro de Augustus se ponía pálido, cómo su mandíbula se tensaba aún más. Él miró a Hutchins, luego a Ottilie, y ella pudo ver el conflicto en sus ojos. «Dile que espere en mi estudio», ordenó finalmente. «Estaré allí en 5 minutos». Hutchins asintió y se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Augustus se volvió hacia Ottilie, y en sus ojos había una urgencia que ella nunca había visto antes. «Guarda ese anillo», dijo, acercándose a ella y cerrando suavemente sus dedos sobre la pequeña caja. «Y cuando llegues a casa de tu padre, léelo de nuevo, piensa en las palabras. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te preguntas si realmente no significaste nada para mí, mira ese anillo y recuerda que lo mandé a hacer 3 días después de nuestra boda. He cargado con él todos estos años, esperando el momento adecuado para dártelo. No entiendo.
susurró Ottilie, sintiendo lágrimas ardientes en sus ojos, a pesar de su promesa de no llorar. «Lo sé», respondió Augustus, y por un momento su mano se elevó como si fuera a acariciar su mejilla, pero se detuvo a mitad de camino y cayó de nuevo a su costado. «Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, pero quizás, con el tiempo, todo tenga sentido. O quizás no. De cualquier manera mereces saber que fuiste amada, incluso cuando parecía todo lo contrario». Con esas palabras crípticas, Augustus se dio vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Ottilie sola con el anillo en sus manos y 1.000.000 de preguntas sin respuesta girando en su mente. Ella se hundió de nuevo en la silla, mirando fijamente el anillo, leyendo y releyendo la inscripción hasta que las palabras se grabaron en su memoria. «Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe». ¿Qué destino? ¿Qué había obligado a Augustus a alejarla? ¿Y por qué, si realmente la amaba como sugería ese anillo, había permitido que su matrimonio llegara a este punto? Afuera, el sol de octubre comenzaba a ponerse sobre las colinas de Shropshire, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Ottilie sabía que debía irse pronto, que el carruaje que su padre había enviado estaría esperándola. Pero por el momento, se quedó sentada en la biblioteca, sosteniendo el anillo que representaba todo lo que había perdido y todo lo que quizás nunca había entendido realmente sobre su matrimonio con Augustus Penhaligon. Y mientras las sombras se alargaban en la habitación, una certeza comenzó a formarse en su mente. Esta no era realmente una despedida, era el comienzo de algo más. Algo que apenas podía empezar a comprender. Porque los hombres no mandan a hacer anillos con declaraciones eternas de amor para mujeres que no significan nada para ellos. Y los hombres no hablan de protección y sacrificio si no hay algo real, algo peligroso, acechando en las sombras de sus vidas aparentemente perfectas. Ottilie cerró la caja del anillo y la guardó en el bolsillo de su vestido, sintiendo su peso contra su corazón. Fuera lo que fuese que Augustus estaba ocultando, fuera cual fuere la verdad detrás de estos 3 años de frialdad y distancia, ella descubriría la respuesta. Porque algunas historias no terminan con la firma de unos papeles de divorcio. Algunas historias apenas comienzan cuando parece que todo ha terminado. El carruaje traqueteaba por los caminos rurales de Shropshire, mientras Ottilie observaba el paisaje otoñal a través de la ventanilla empañada. Los campos se extendían en onduladas colinas doradas, salpicadas de árboles, cuyas hojas habían adquirido tonos cobrizos y carmesí. Era hermoso, ese tipo de belleza melancólica que parecía reflejar perfectamente el estado de su corazón. Había pasado una semana desde que abandonó la mansión Penhaligon, una semana desde que Augustus le entregó ese misterioso anillo, y cada día desde entonces había sido una tortura de preguntas sin respuesta. Ottilie llevó su mano al bolsillo del abrigo de viaje, donde guardaba la pequeña caja de terciopelo negro. La había abierto incontables veces durante el viaje, leyendo una y otra vez la inscripción hasta que las palabras se habían convertido en un mantra en su mente. «Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe». Cada vez que las leía, sentía una mezcla de ira y esperanza que la dejaba exhausta emocionalmente. ¿Qué significaban realmente esas palabras? ¿Por qué Augustus había esperado hasta el momento del divorcio para darle algo tan íntimo, tan cargado de significado? El carruaje finalmente se detuvo frente a Thornvale Manor, la propiedad de su familia, ubicada en las afueras de Ludlow. La casa no era tan grandiosa como la mansión Penhaligon, pero tenía un encanto acogedor que Ottilie había echado de menos durante su matrimonio. Era una construcción de piedra de 2 pisos, con ventanas de marco blanco, y un jardín frontal donde su madre solía cultivar rosas antes de fallecer cuando Ottilie tenía 17 años. Las rosas seguían allí, aunque ahora cuidadas por los jardineros de su padre, floreciendo obstinadamente incluso en esta época del año. «Señorita Thornvale», anunció el cochero abriendo la puerta del carruaje. El hombre, un empleado de su padre llamado Thomas, la había conocido desde niña, y la tristeza en sus ojos al usar su apellido de soltera en lugar del título de duquesa era evidente. «Hemos llegado a casa». «Gracias, Thomas», respondió Ottilie, aceptando su mano para descender. Sus piernas estaban entumecidas después de tantas horas de viaje, y tropezó ligeramente en el último escalón. Thomas la sostuvo con firmeza, su rostro arrugado lleno de preocupación paternal. «Con cuidado, señorita. Ha sido un viaje largo y agotador.
Su padre la está esperando en el salón. Ha estado muy ansioso por su llegada. Ottilie asintió, alisando su vestido de viaje verde oscuro, mientras observaba la fachada familiar de su hogar de infancia. Una parte de ella se sentía aliviada de estar de vuelta, de estar lejos de las miradas de lástima de los sirvientes de la mansión Penhaligon y de la presencia distante de Augustus. Pero otra parte, una parte que no quería admitir en voz alta, se sentía como si hubiera dejado algo importante sin resolver, como si hubiera huido antes de que la verdadera historia pudiera desarrollarse completamente. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzarla, y apareció la señora Beatrice Marsh, el ama de llaves que había estado con la familia Thornvale durante más de 30 años. Era una mujer robusta con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos castaños que siempre parecían ver demasiado, penetrando las fachadas que las personas construían para protegerse del mundo. «Oh, señorita Ottilie», exclamó la señora Marsh, y para sorpresa de Ottilie, había lágrimas en los ojos de la mujer. «Qué alegría tenerla de vuelta en casa, aunque desearía con todo mi corazón que fuera bajo circunstancias más felices. Esta casa ha estado demasiado silenciosa sin usted». Ottilie se encontró envuelta en un abrazo maternal que casi la hizo llorar. Durante 3 años había vivido en la formalidad fría de la mansión Penhaligon, donde los sirvientes mantenían una distancia profesional y nadie se habría atrevido a abrazarla tan espontáneamente. Se permitió un momento de consuelo antes de apartarse suavemente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Gracias, señora Marsh. Yo también me alegro de estar en casa», dijo, y se sorprendió al descubrir que era verdad, a pesar de todo el dolor y la vergüenza que acompañaban su regreso. «Su padre está esperándola en el salón», continuó la señora Marsh, recuperando su compostura profesional mientras secaba discretamente sus ojos con un pañuelo bordado. «Ha estado muy preocupado por usted, señorita. No ha dormido bien desde que recibió la noticia del divorcio. Ha envejecido 10 años en estas últimas semanas, si me permite decirlo». Ottilie sintió una punzada de culpa atravesar su pecho. Su padre, Lord Edward Thornvale, había sido viudo durante 8 años y ella era su única hija, su única familia cercana. Él se había opuesto inicialmente a su matrimonio con Augustus, no por el duque en sí, sino porque había percibido algo en la prisa del cortejo que le había parecido sospechoso, algo que no podía definir, pero que su instinto de padre le advertía que estaba mal. Ottilie, enamorada y de solo 22 años en ese momento, había ignorado sus preocupaciones, demasiado cegada por el encanto de Augustus para ver las señales de advertencia. Ahora deseaba haber escuchado esa voz de experiencia y sabiduría. «Iré a verlo de inmediato», dijo Ottilie, entregando su sombrero y guantes a la señora Marsh, quien los recibió con manos cuidadosas. Caminó por el pasillo familiar, sus pasos resonando en el suelo de madera pulida que había sido recién encerado. Las paredes estaban decoradas con retratos de generaciones de Thornvale, rostros severos que la habían observado durante toda su infancia, testigos silenciosos de su crecimiento y ahora de su regreso en circunstancias tan diferentes de las que había imaginado. Se detuvo brevemente frente al retrato de su madre, Lady Catherine Thornvale, pintado poco antes de su muerte por un artista de Londres que su padre había contratado específicamente para capturar su imagen antes de que fuera demasiado tarde. Su madre tenía los mismos ojos verdes que Ottilie, la misma estructura delicada de rostro, los mismos pómulos altos y la barbilla ligeramente puntiaguda, y una sonrisa suave que ocultaba la enfermedad que pronto se la llevaría. En el retrato, Lady Catherine llevaba un vestido de seda azul cielo y un collar de perlas que ahora descansaba en el joyero de Ottilie, esperando el día en que ella tuviera el corazón para volver a usarlo. «Ojalá estuvieras aquí, mamá», susurró Ottilie, tocando suavemente el marco dorado del retrato. «Ojalá pudieras decirme qué hacer ahora, cómo navegar por este desastre que he creado de mi vida. Siempre supiste dar los mejores consejos, siempre supiste ver el corazón de las personas. Pero los muertos no ofrecen consejos, solo recuerdos y la ausencia de su guía». Así que Ottilie continuó hasta el salón, donde sabía que su padre estaría esperando, probablemente paseando nerviosamente como solía hacer cuando estaba preocupado por algo importante. Lord Edward Thornvale estaba efectivamente de pie junto a la chimenea cuando ella entró.
Su figura alta y todavía imponente a pesar de sus 58 años y del evidente peso de la preocupación que había cargado recientemente. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, aunque Ottilie notó que había más canas de las que recordaba, y un bigote meticulosamente recortado que le daba un aire distinguido. Vestía un traje de tweed marrón apropiado para un caballero rural, y sus ojos azules, tan diferentes de los verdes de Ottilie, la observaron con una mezcla de alivio y preocupación profunda cuando ella entró en la habitación. «Ottilie», dijo simplemente, y abrió sus brazos en una invitación que no necesitaba palabras. Ella cruzó la habitación corriendo, olvidando toda pretensión de compostura adulta y dignidad, y se lanzó a los brazos de su padre como cuando era niña y había sufrido alguna pequeña tragedia infantil, algún desengaño con amigas o alguna decepción menor. Esta vez, sin embargo, la tragedia era muy real y muy adulta, el tipo de dolor que marca a una persona y cambia su visión del mundo para siempre. Lord Edward la sostuvo con fuerza sin decir nada, simplemente dejándola liberar las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, las lágrimas que no se había permitido derramar frente a Augustus ni frente a los sirvientes de la mansión Penhaligon. «Lo siento, papá», sollozó Ottilie contra su hombro, empapando la tela de su chaqueta con sus lágrimas. «Tenías razón sobre todo. Debí haberte escuchado cuando me advertiste que había algo extraño en el cortejo tan rápido. Debí haber sido más cautelosa, más inteligente, pero estaba tan enamorada, tan ciega». «Shh, mi niña querida», murmuró Lord Edward, acariciando su cabello rubio oscuro, como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas. «No hay nada que perdonar, absolutamente nada. El amor nos hace ciegos a veces, nos hace ver lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente está frente a nosotros, y tú no tenías forma de saber cómo resultarían las cosas. Eras joven, llena de esperanza y sueños. No puedo culparte por eso». Se quedaron así durante varios minutos, padre e hija reunidos después de 3 años de distancia forzada por las convenciones sociales que dictaban que una mujer casada pertenecía a la familia de su esposo. Finalmente, los sollozos de Ottilie se calmaron hasta convertirse en hipidos ocasionales y se apartó, secándose los ojos hinchados con el pañuelo de lino fino que su padre le ofreció, bordado con sus iniciales en una esquina. «Ven, siéntate y descansa», dijo Lord Edward gentilmente, guiándola hacia el sofá tapizado en damasco verde oscuro que había sido el favorito de su madre, donde Lady Catherine solía sentarse a bordar o leer en las tardes. «La señora Marsh traerá té en un momento. Debes estar absolutamente exhausta del viaje. El camino desde la mansión Penhaligon es largo y agotador, especialmente en esta época del año, cuando los caminos están en mal estado por las lluvias recientes». Ottilie se sentó, súbitamente consciente de cuán cansada estaba realmente, no solo físicamente por el viaje, sino emocionalmente por todo lo que había vivido en las últimas semanas. No había dormido bien en días, atormentada por sueños confusos sobre Augustus, sobre el anillo, sobre las palabras que él había dicho justo antes de que el señor Whitmore interrumpiera su conversación en la biblioteca. Las razones que obligan a un hombre a elegir entre su propio corazón y la seguridad de la persona que ama. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué tipo de peligro? Su padre tomó asiento en el sillón de cuero marrón frente a ella, el mismo sillón donde solía sentarse a leer el periódico cada mañana, estudiando su rostro con la preocupación de un padre que conoce a su hija demasiado bien, que puede leer cada emoción en sus facciones, incluso cuando ella intenta ocultarlas. «Te ves pálida y delgada», observó con preocupación evidente en su voz. «¿Has estado comiendo apropiadamente, cuidándote como debes?» «Lo suficiente», mintió Ottilie, sabiendo que su padre vería a través de la mentira, pero esperando que no insistiera. La verdad era que apenas había probado bocado en la última semana, su estómago revuelto constantemente por la ansiedad y la confusión, por las preguntas que giraban sin cesar en su mente como hojas atrapadas en un remolino de viento. Lord Edward frunció el ceño profundamente, pero no insistió en el tema de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas entre sus rodillas, adoptando esa postura que Ottilie recordaba de conversaciones serias durante su adolescencia. «Ottilie, sé que esto es tremendamente difícil para ti.
Sé que probablemente lo último que quieres es hablar sobre lo que sucedió, revivir cada momento doloroso. Pero necesito entender la situación completa si voy a poder ayudarte. ¿Qué llevó exactamente a Penhaligon a solicitar el divorcio? En tu carta solo mencionaste diferencias irreconciliables, pero esa es una frase vacía, un eufemismo legal que no me dice nada real sobre lo que atravesaste. Ottilie miró sus manos, ahora desnudas de joyas, excepto por el anillo que Augustus le había dado, que había guardado nuevamente en su bolsillo antes de entrar a la casa. La marca pálida donde su anillo de bodas había estado durante 3 años todavía era visible, un recordatorio fantasmal de votos que ya no tenían significado legal. No fue él quien lo solicitó, admitió en voz baja, casi en un susurro. Fui yo quien presentó los papeles del divorcio. Lord Edward pareció genuinamente sorprendido ante la revelación de su hija. Sus ojos azules se abrieron con asombro mientras procesaba la información que Ottilie acababa de compartir con él. ¿Tú solicitaste el divorcio?, repitió como si necesitara escuchar las palabras una segunda vez para creerlas. Pero todos los rumores en la sociedad sugieren que fue Penhaligon quien te rechazó, que te había apartado de su vida. Los rumores rara vez cuentan la historia completa, papá, respondió Ottilie con una sonrisa triste. La verdad es que Augustus me convirtió en una esposa invisible. Después de nuestra boda, se volvió distante, frío, como si yo fuera simplemente otro mueble en su mansión. Pasé 18 meses esperando que cambiara, que me dejara entrar en su vida. Pero nunca sucedió. Finalmente comprendí que merecía más que una vida de soledad junto a un hombre que actuaba como si yo no existiera. En ese momento, la señora Marsh entró silenciosamente con una bandeja de té y galletas recién horneadas que desprendían un aroma de mantequilla y canela. Sirvió las tazas con movimientos practicados de años de servicio, claramente consciente de la gravedad de la conversación, pero demasiado profesional para mostrar curiosidad. Se retiró discretamente después de asegurarse de que no necesitaban nada más, cerrando la puerta suavemente tras ella. Ottilie tomó su taza, agradeciendo la calidez que irradiaba contra sus manos frías. Bebió un sorbo del té caliente, dejando que el líquido la reconfortara antes de continuar con su historia. «Hay algo más, papá», dijo finalmente, decidiendo que no podía guardar el secreto del anillo por más tiempo. Necesitaba la perspectiva de su padre, su sabiduría para entender lo que Augustus había tratado de decirle. El día que firmé los papeles del divorcio, Augustus me dio esto. Sacó la pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió, mostrándole el anillo a su padre. Lord Edward se inclinó hacia adelante, ajustándose los anteojos para ver mejor la delicada joya. Tomó la caja con cuidado, examinando el anillo con atención, girándolo para que la luz de la tarde que entraba por la ventana se reflejara en la pequeña esmeralda. «Es hermoso», comentó, y luego leyó la inscripción en voz alta. «Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe». «¿Qué significa esto, Ottilie?» «No lo sé con certeza», admitió ella, sintiendo las lágrimas amenazando con regresar. «Augustus dijo algo extraño cuando me lo dio. Habló sobre razones que lo obligaron a elegir entre su corazón y mi seguridad, sobre protegerme alejándome de él. Pero antes de que pudiera explicar más, un hombre llamado señor Whitmore llegó de Londres con asuntos urgentes, y Augustus tuvo que irse. Nunca obtuve las respuestas completas». Lord Edward permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando el anillo con una expresión pensativa. Ottilie conocía esa mirada. La había visto muchas veces cuando su padre estaba resolviendo algún problema complicado relacionado con las tierras o los negocios familiares. «Ottilie», dijo finalmente, devolviendo la caja a su hija, «creo que necesitas escuchar algo que debí haberte contado hace años, antes de tu matrimonio con Penhaligon. Es sobre tu madre, y la verdadera razón por la que los Thornvale y los Penhaligon tienen una historia complicada». Ottilie se enderezó en su asiento, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué quieres decir?». Lord Edward se levantó y caminó hacia el escritorio en la esquina del salón. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó una carta amarillenta por el tiempo, con bordes desgastados que sugerían que había sido leída muchas veces. Regresó al sillón y le entregó el papel a Ottilie. «Esta es una carta que tu madre escribió poco antes de morir. Me pidió que te la diera cuando fueras lo suficientemente mayor para entender, pero nunca encontré el momento adecuado. Tal vez este es ese momento». Con manos temblorosas,
Otilie desdobló la carta y comenzó a leer la elegante caligrafía de su madre. Las palabras revelaban una historia que nunca había imaginado. Lady Catherine Thornvale había sido originalmente prometida al padre de Augustus, el anterior duque de Elmsworth, cuando ambos eran jóvenes. Sin embargo, el compromiso se rompió abruptamente cuando descubrieron que el duque estaba involucrado en actividades financieras cuestionables que ponían en riesgo no solo su fortuna, sino también la seguridad de cualquier familia asociada con él. Catherine había elegido romper el compromiso y casarse con Edward Thornvale, un hombre de menor título, pero de integridad incuestionable. El escándalo financiero eventualmente estalló, arruinando temporalmente la reputación de los Penhaligon, hasta que el padre de Augustus murió y él heredó el título, dedicando años a restaurar el honor familiar y desenredar las complicadas deudas y obligaciones que su padre había dejado. «Tu madre siempre creyó que había tomado la decisión correcta», explicó Lord Edward cuando Otilie terminó de leer, pero también sintió culpa por no advertir a otros sobre los problemas de la familia Penhaligon. «Cuando Augustus te cortejó, yo investigué discretamente. Descubrí que había logrado limpiar la mayor parte del desastre de su padre, pero también que todavía quedaban algunas deudas peligrosas con personas que no aceptan fácilmente un no como respuesta». «¿Personas peligrosas?», susurró Otilie, comenzando a comprender. «Prestamistas sin escrúpulos, hombres que usan la violencia y la amenaza para cobrar lo que se les debe», confirmó su padre. Augustus heredó no solo un ducado, sino también enemigos que no dudarían en usar a cualquiera cercano a él como palanca para obtener lo que quieren. De repente, todo comenzó a tener sentido para Otilie. La distancia de Augustus, su frialdad calculada, las largas horas en su estudio ocupándose de asuntos que nunca compartía con ella. No era indiferencia, era protección. Había estado manteniéndola a distancia, haciendo que su matrimonio pareciera sin amor, para que nadie pensara en usarla como una debilidad que pudiera explotarse. «Pero, ¿por qué no me lo dijo?», preguntó Otilie, su voz quebrada por la emoción. «¿Por qué me dejó pensar que no me amaba?». «Porque si hubieras sabido la verdad, habrías estado en peligro», respondió su padre gentilmente. «Tu comportamiento habría cambiado, habrías tenido miedo, habrías estado vigilante, y esas personas que observan desde las sombras habrían notado que algo era importante para Augustus. Al mantenerte ignorante y aparentemente no amada, te mantuvo a salvo». Otilie se hundió en el sofá, todas las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. El anillo con su inscripción no era solo un regalo sentimental, era una confesión, una explicación silenciosa de todo lo que Augustus no había podido decirle durante 3 años. «Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe», el destino en forma de enemigos heredados, de deudas peligrosas, de amenazas que requerían sacrificios imposibles. «Tengo que volver», dijo Otilie de repente, poniéndose de pie. «Tengo que hablar con Augustus. Ahora que estamos divorciados, ahora que oficialmente no hay nada entre nosotros, puedo saber la verdad sin estar en peligro. ¿No es así?». Lord Edward asintió lentamente. «Es posible. El divorcio te protege de ser usada como influencia sobre él. Pero, Otilie, debes estar segura de lo que quieres. Si regresas, si buscas respuestas, podrías descubrir verdades que cambien todo lo que pensabas sobre estos últimos años». «Ya lo han cambiado», respondió Otilie con determinación, «y merezco escuchar toda la historia de labios de Augustus, no de cartas antiguas e inferencias. Si realmente me amaba como sugiere este anillo, entonces merece la oportunidad de explicarse completamente. Y yo merezco la oportunidad de decidir mi futuro con toda la información». 3 días después, Otilie estaba nuevamente frente a la mansión Penhaligon. Esta vez no llegó en un carruaje cargado de equipaje como una duquesa derrotada. Llegó sola, determinada, con el anillo de Augustus en su dedo como un talismán de verdades no dichas. Augustus la recibió en la biblioteca, el mismo lugar donde se habían despedido. Sus ojos se agrandaron al verla, una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo, cruzando su rostro habitualmente controlado. «Otilie», dijo su nombre como una oración, «no esperaba verte de nuevo». «Necesito la verdad completa, Augustus», dijo ella sin preámbulos, mostrándole el anillo en su dedo. «Todo,
Las deudas de tu padre, los enemigos, las razones reales por las que me mantuviste a distancia. Ya no estoy en peligro como tu esposa, así que ahora puedes ser honesto conmigo. Durante las siguientes 2 horas, Augustus le contó todo. Las amenazas explícitas contra cualquiera que él amara, los intentos de extorsión, los años que había pasado trabajando en secreto con las autoridades para atrapar a los hombres responsables. Le explicó cómo cada momento de frialdad había sido una actuación diseñada para protegerla, cómo había muerto un poco por dentro cada vez que la alejaba, cómo el anillo había sido su forma de aferrarse a la esperanza de que algún día, cuando todo terminara, podría explicárselo todo. El señor Whitmore era el investigador que finalmente reunió suficiente evidencia, concluyó Augustus, su voz ronca de emoción. Vino ese día para decirme que habían arrestado al último de los hombres involucrados, que finalmente estaba libre de esa sombra. Pero ya era demasiado tarde. Ya habías firmado los papeles del divorcio. Ottilie sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alivio, de dolor por los años perdidos, de comprensión finalmente alcanzada. Entonces todo este tiempo te amaba, interrumpió Augustus, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. Cada maldito día te amaba, incluso cuando tenía que actuar como si no fuera así. El anillo era mi promesa de que algún día, cuando fuera seguro, regresaría por ti y te explicaría todo, pero pensé que me odiarías demasiado para escuchar. Nunca podría odiarte, susurró Ottilie, no después de entender la verdad. Sacrificaste nuestra felicidad para mantenerme a salvo. Eso no es algo que inspire odio, Augustus. Es algo que inspira amor. Se miraron durante un largo momento, 3 años de dolor y malentendidos disolviéndose entre ellos. Luego, lentamente, Augustus se inclinó hacia adelante y la besó, un beso que contenía todo lo que no habían podido decirse durante su matrimonio, todas las palabras no pronunciadas, todos los sentimientos reprimidos. Cuando finalmente se separaron, Augustus susurró contra sus labios: ¿Crees que una mujer divorciada consideraría casarse nuevamente con el hombre que arruinó su primer matrimonio? Ottilie rió a través de sus lágrimas. Creo que dependería de si ese hombre promete no guardar más secretos esta vez. Te lo prometo, dijo Augustus solemnemente. No más secretos, no más distancia, solo honestidad y amor, como debió ser desde el principio. 6 meses después, Ottilie Thornvale y Augustus Penhaligon se casaron nuevamente en una ceremonia privada en la capilla de Thornvale Manor. Esta vez, cuando Augustus deslizó un anillo en su dedo junto al anillo con la inscripción que ella nunca se había quitado, sus votos tenían un significado más profundo, forjados no en la ingenuidad del primer amor, sino en la comprensión madura de 2 personas que habían enfrentado las peores circunstancias y habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. El anillo con las palabras «eternamente tuyo, aunque el destino nos separe», permaneció en el dedo de Ottilie por el resto de su vida, no como un recordatorio de separación, sino como un testimonio de que el verdadero amor puede sobrevivir incluso a los secretos más oscuros y las distancias más dolorosas, y que a veces los finales que parecen definitivos son simplemente el comienzo de una historia mucho mejor. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Shropshire, algo inusual para finales de octubre. Ottilie despertó en su antigua habitación en Thornvale Manor con una claridad mental que no había experimentado en años. Las revelaciones de su padre la noche anterior habían cambiado completamente su perspectiva sobre su matrimonio con Augustus. Lo que había interpretado como indiferencia cruel ahora se revelaba como un sacrificio doloroso hecho por amor. Se levantó de la cama y caminó hacia el tocador, donde había dejado la caja con el anillo. Lo sacó cuidadosamente y lo deslizó en su dedo, observando cómo la esmeralda capturaba la luz matutina que entraba por la ventana. Eternamente tuyo, aunque el destino nos separe. Ahora esas palabras resonaban con un significado completamente diferente, cargadas de sacrificio y protección, en lugar de abandono. Ottilie se vistió rápidamente con un vestido de viaje color burdeos, recogió su cabello en un moño práctico y bajó las escaleras con determinación. Encontró a su padre en el comedor desayunando, leyendo el periódico matutino como hacía cada día. «Buenos días, papá», saludó Ottilie, besando su mejilla antes de tomar asiento frente a él. Lord Edward bajó el periódico y estudió el rostro de su hija con atención. «Buenos días, querida.
Veo que has tomado una decisión. Voy a regresar a la mansión Penhaligon hoy mismo, declaró Ottilie sin rodeos. Necesito hablar con Augustus. Merece saber que entiendo la verdad, y yo merezco escuchar toda la historia de sus propios labios. Su padre asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esta respuesta. Pensé que dirías eso. Ya le pedí a Thomas que preparara el carruaje. Pero, Ottilie, debes estar preparada para cualquier respuesta. Augustus puede haber tenido razones nobles para sus acciones, pero eso no cambia el hecho de que están divorciados legalmente. Puede que él sienta que es demasiado tarde para reparar lo que se rompió. Lo sé, respondió Ottilie, aunque su corazón se apretó ante la posibilidad. Pero tengo que intentarlo. No puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para buscar la verdad completa. 2 horas después, Ottilie descendía del carruaje frente a la imponente fachada de la mansión Penhaligon. Su corazón latía con fuerza mientras subía los escalones de piedra que había bajado por última vez como una mujer divorciada llena de dolor y confusión. Esta vez regresaba con comprensión y, se atrevía a admitir, con esperanza. El mayordomo, el señor Hutchins, abrió la puerta y su expresión profesional se quebró momentáneamente al verla. «Señorita Thornvale», dijo, usando su apellido de soltera como dictaba el protocolo ahora que el divorcio era oficial. «Esta es una sorpresa. ¿El duque está esperándola?» «No», admitió Ottilie, «pero es de suma importancia que hable con él. Está en casa». Hutchins vaciló solo un momento antes de asentir. «Su gracia está en su estudio privado. Ha estado allí desde el amanecer, trabajando en la correspondencia. Permítame anunciarlo». «No es necesario», dijo Ottilie con firmeza. «Conozco el camino». Caminó por los pasillos familiares de la mansión, sus pasos resonando en el mármol pulido. Los recuerdos de los últimos 3 años la asaltaban con cada habitación que pasaba, las cenas silenciosas en el comedor formal, las tardes solitarias en el salón de música, donde había intentado llenar el vacío con melodías melancólicas, las noches interminables en su habitación separada, preguntándose qué había hecho mal para merecer tal frialdad. Pero ahora, armada con la verdad, esos recuerdos se transformaban. Cada momento de distancia de Augustus adquiría un nuevo significado. Cada mirada que él apartaba rápidamente no era de indiferencia, sino de dolor contenido. Cada excusa para evitar su compañía era un acto de protección desesperada. Llegó al estudio de Augustus y se detuvo frente a la puerta de roble tallado. Respiró profundamente, reuniendo su valor, y luego tocó 3 veces con firmeza. «Adelante», llegó la voz de Augustus desde el interior, sonando cansada y distraída. Ottilie abrió la puerta y entró. Augustus estaba sentado detrás de su enorme escritorio, rodeado de papeles y libros de contabilidad. Levantó la vista automáticamente y sus ojos se agrandaron con shock cuando la vio. Se puso de pie tan abruptamente que derribó su silla. «Ottilie», exhaló su nombre como si fuera doloroso pronunciarlo. «¿Qué haces aquí?» Ella cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia el escritorio con pasos medidos. «Vine por respuestas, Augustus, respuestas completas y honestas que merezco después de 3 años de vivir en la oscuridad». Augustus se quedó inmóvil, su rostro una máscara de control que Ottilie ahora reconocía como su defensa contra las emociones que no podía permitirse sentir. «No entiendo. Ya firmamos los papeles. Ya está terminado». «No está terminado hasta que entienda por qué», respondió Ottilie, levantando su mano para mostrarle el anillo que brillaba en su dedo. «Este anillo dice que me amabas eternamente. Tu comportamiento durante nuestro matrimonio sugirió lo contrario. Necesito saber cuál es la verdad real, Augustus. Necesito escucharlo de ti». Vio el momento exacto en que la fachada de Augustus comenzó a agrietarse. Sus hombros se desplomaron ligeramente. Sus ojos grises se llenaron de un dolor tan profundo que Ottilie sintió que le atravesaba el pecho. Él rodeó el escritorio lentamente y se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero con los puños cerrados a sus costados como si se estuviera conteniendo físicamente de alcanzarla. «Mi padre», comenzó Augustus con voz ronca, «dejó más que un ducado cuando murió. Dejó deudas con hombres muy peligrosos, hombres que no aceptan excusas ni promesas de pago futuro, hombres que usan la violencia y las amenazas contra familias enteras para conseguir lo que quieren». Ottilie
Escuchó en silencio mientras Augustus le contaba todo. Las amenazas explícitas que había recibido pocas semanas después de su boda, las cartas anónimas describiendo en detalle horrible lo que le harían a cualquier persona que él amara si no pagaba inmediatamente sumas imposibles de reunir. Le explicó cómo había trabajado en secreto con investigadores privados y autoridades para identificar a estos hombres, reunir evidencia de sus crímenes y construir un caso que pudiera llevarlos ante la justicia. Cada día que te alejaba de mí era una agonía, continuó Augustus, su voz temblando con emoción contenida. Pero cada noche dormía sabiendo que estabas a salvo, porque nadie creería que te importaba lo suficiente a un esposo tan frío e indiferente. Hice que nuestro matrimonio pareciera una transacción comercial sin amor para que nunca pensaran en usarte contra mí. ¿Y el señor Whitmore?, preguntó Ottilie suavemente. El hombre que llegó el día que firmamos el divorcio. Augustus cerró los ojos brevemente. Vino para decirme que finalmente habían arrestado al último de los hombres involucrados, que después de casi 3 años, finalmente estaba libre, que finalmente podía ser honesto contigo, amarte abiertamente sin miedo. Pero llegó ese día, Ottilie, el día que firmaste los papeles y te alejaste de mí para siempre. La ironía casi me destruye. Ottilie sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dio un paso hacia Augustus, cerrando la distancia entre ellos. ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no me dijiste la verdad en ese momento? Porque pensé que me odiabas, admitió Augustus, su propia voz quebrada. Y tenías todo el derecho de hacerlo. Te había hecho sufrir durante años. Había convertido nuestro matrimonio en una prisión fría y solitaria. ¿Por qué creerías que de repente todo lo que había hecho había sido por amor? Sonaba como una excusa conveniente, como la mentira desesperada de un hombre que finalmente se daba cuenta de lo que había perdido. El anillo, dijo Ottilie, tocando suavemente la joya en su dedo. Lo mandaste hacer 3 días después de nuestra boda, antes de que todo esto comenzara realmente. Augustus asintió. Fue mi promesa a mí mismo, que no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué sacrificios tuviera que hacer, algún día te daría ese anillo y te explicaría todo, que encontraría la manera de protegerte y amarte al mismo tiempo. Pero fracasé, Ottilie. Logré protegerte, pero perdí tu amor en el proceso. No lo perdiste, susurró Ottilie, tomando finalmente su mano. Nunca lo perdiste, Augustus. Estaba enterrado bajo capas de dolor y confusión, pero siempre estuvo ahí. ¿Crees que habría sufrido tanto por tu frialdad si no te amara? ¿Crees que habría esperado 18 meses con la esperanza de que cambiaras si no creyera que había algo real entre nosotros? Augustus la miró con incredulidad y esperanza mezcladas en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el divorcio fue un error, declaró Ottilie con claridad. Un error comprensible dadas las circunstancias, pero un error de todas formas. Estoy diciendo que ahora que conozco la verdad, ahora que entiendo por qué actuaste como lo hiciste, quiero una segunda oportunidad. Si tú también la quieres. La respuesta de Augustus fue tirar suavemente de ella hacia sus brazos, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil que había pensado que había perdido para siempre. Ottilie sintió su cuerpo temblar mientras la abrazaba, años de emoción contenida finalmente liberándose. Te amo, murmuró Augustus contra su cabello. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Y si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo cada día. Entonces demuéstralo ahora, susurró Ottilie, levantando su rostro hacia él. Augustus la besó con una ternura desesperada, un beso que contenía 3 años de palabras no dichas, de toques negados, de amor forzado a permanecer oculto. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría en lugar de dolor. Los meses siguientes fueron dedicados a reconstruir lo que se había roto. Augustus y Ottilie se casaron nuevamente en una ceremonia pequeña e íntima, en Thornvale Manor con solo la familia y amigos cercanos presentes. Esta vez, cuando intercambiaron votos, cada palabra tenía el peso de la experiencia vivida, del sufrimiento superado, del amor que había sobrevivido a pruebas imposibles. Ottilie nunca se quitó el anillo con la inscripción. Incluso cuando Augustus le dio un nuevo anillo de bodas, ella insistió en usar ambos, uno al lado del otro. El anillo original se convirtió en un recordatorio constante de que el amor verdadero
a veces requiere sacrificios, que la distancia física no significa distancia del corazón, y que las segundas oportunidades son posibles cuando dos personas están dispuestas a luchar por ellas. La mansión Penhaligon se transformó de una prisión fría en un verdadero hogar. Augustus cumplió su promesa de nunca más guardar secretos, compartiendo cada preocupación y cada decisión con Ottilie. Ella, a su vez, aprendió a ver más allá de las apariencias, a confiar en que el amor verdadero a veces se manifiesta de formas inesperadas y dolorosas, y cuando, años después, sus hijos preguntaban por qué su madre usaba 2 anillos en lugar de 1, Ottilie les contaba la historia completa, no la versión romántica y simplificada, sino la verdad real sobre amor, sacrificio, malentendidos y redención. Porque algunas historias merecen ser contadas en toda su complejidad, recordándonos que los finales felices a menudo vienen después de los capítulos más oscuros y que vale la pena luchar por el amor verdadero, sin importar cuántas veces parezca perdido.